Zoom. Doctora Solari, muy buenas noches. Buenas noches, Juliana. Gracias por la invitación. No, a usted. Muchísimas gracias y le traslado evidentemente la preocupación que tengo y estoy segura que los televidentes también, sobre todo por las cifras que nos acaban de llegar. Antes de iniciar la entrevista le voy a pedir, doctora Solari, que me acompañe a mostrarle al público que es el último cuadro que nos envía MINSA, la sala situacional del COVID 2019 a la fecha. Obviamente hay 24 horas de retraso con respecto a la información que se nos brinda. 417 muertos. Esto quiere decir que si estamos martes, miren ustedes, las personas que han fallecido es 417, pues han muerto hasta el domingo. No se ha contabilizado lo que habría sucedido el lunes. 417. Es altísima la cifra, estamos en una segunda ola, en Semana Santa nos confinaron y de pronto, claro, nos tenemos que enfrentar a esto que verdaderamente es una realidad tan triste, tan dramática y que asusta, genera verdaderamente pánico. Miren ustedes, 15.547 personas hospitalizadas, cuando en el sistema sanitario hay un colapso tremendo desde hace rato. Números de fallecidos, 57.954. Y esto que no estamos hablando de las cifras de SINADEF, que para SINADEF no son casi 60.000, sino 158.000 los que han perdido la vida desde que se inició esta pandemia en el Perú. Doctora, ¿cuál es su lectura con respecto a esto? Mi lectura, Juliana, es que lamentablemente como país no hemos sido capaces de aprender, ¿no? En marzo del año pasado nosotros vimos inicialmente lo que le pasaba a Italia y siempre nos ponemos en el mejor de los escenarios. Decimos, no, probablemente no llegue el virus, qué sé yo. Llegó el virus, pasó lo que pasó la primera ola. Vimos posteriormente justamente en Europa también, en Gran Bretaña, lo que pasaba con la segunda ola, con la introducción de las variantes de preocupación, y dijimos, bueno, probablemente no vaya a pasar, y una vez más nos llegó una variante de preocupación. Está transcurriendo esta segunda ola enorme que tiene un poco las mismas características de la ola, en el sentido de que tiene una meseta prolongada. O sea, en Lima y en el Perú, o sea, esta meseta refleja varios picos en varios lugares, digamos, que se juntan y forman este tipo de meseta prolongada que ahora estamos viendo en la segunda ola y que también vimos en la primera ola, y que no tiene cuándo bajar, no tenemos cuándo doblar esta segunda ola. Es muy característica de nuestra epidemiología. Yo creo que se han sumado, como ustedes han estado mencionando en el reportaje, y ahora usted lo mencionaba, Juliana, se mezcla, ¿no?, el comportamiento humano, que es el probablemente más importante. En segundo lugar, y muy importante también, la introducción de estas variantes, que lamentablemente la que nos ha tocado a nosotros, que es la brasilera, escapa el sistema inmunológico. O sea, en gente que ya ha tenido COVID vuelve a ocurrir un nuevo cuadro. Claro. Entonces no estábamos protegidos, a pesar de que nuestra primera ola fue muy, muy fuerte. Eso no nos logró proteger, y obviamente todos los otros factores que ustedes han mencionado, que no hemos sido capaces de ir acomodando en el camino el sistema sanitario para tener una respuesta coherente, ¿no? Entonces, claro, es momento que aprendamos, ¿no? Es momento que digamos, o sea, que no seamos optimistas y más bien ponernos en el escenario real, ¿no? O sea, tenemos que ver lo que ocurre en el mundo, y porque siempre ha sido así, ¿no? Primero algunos países europeos y luego acá en Sudamérica más. Lo mismo que pasa en Europa, acá pasa el doble. Y también lo que ha estado pasando en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ser realistas y ver que, como ustedes dicen, con un porcentaje de vacunación todavía bajo, tenemos que ser capaces de responder y de aprender en el camino, ¿no? Que todavía no tenemos tan buena nota en eso. Claro, porque tenemos en realidad efectivamente una especie de retraso con respecto a lo que sucede en Europa, porque además allí fue donde llegó primero el virus, el tradicional, si lo quieren decir, la primera presentación de la COVID-19, pero tarde o temprano la historia, a veces más tarde, a veces más temprano, eso es relativo, dependiendo de los países de esta parte del mundo, pero finalmente repiten la situación que se manifiesta en los países del primer mundo. Y allá hay lugares donde ya están enfrentando una cuarta ola. Nosotros seguimos en esta segunda ola donde, como usted, doctora, manifiesta, es cierto, estamos en una meseta prolongada. La pregunta es, esta meseta que se extiende de pronto y donde no iniciamos ese descenso,
donde de pronto uno se puede, digamos, no confiar, porque eso es gravísimo, pero digamos, decir, ok, es el momento de ahora tomar medidas preventivas para lo que se viene ahora mismo, ponernos un buen flotador para que no nos revuelque tanto la tercera ola, tiene que ver con Semana Santa. Estamos viendo a gente que se está infectando a raíz de la irresponsabilidad con lo que un grupo importante de gente ha actuado esos días libres, esos días feriados. Definitivamente es un factor adicional, pero no es el único, o sea, es mucho más complejo de lo que parece. Son, como le decía, varios factores. Es el factor biológico del virus, definitivamente es el factor de comportamiento humano, es el factor de que también hay mucha más población económicamente activa que tiene que salir a las calles porque ya no puede, digamos, aguantar más. Entonces es también la fatiga, ¿no? Porque la gente, lamentablemente hemos tenido esta idea de que en algún momento ya va a pasar, ya 2-3 meses más y ya va a pasar. Claro. Y entonces ya la gente está con esa expectativa y no llega, ese ya va a pasar. Entonces la gente está cansada. Yo creo que es mucho más sano, más saludable para la población decirle, tenemos COVID para rato, aceptemos que todos, porque si uno no cumple la medida de seguridad, todos estamos expuestos en la casa. Entonces somos todos los que coherentemente tenemos que guardar las medidas preventivas y decir la verdad, tenemos COVID para rato mientras no tengamos una campaña de vacunación agresiva y rápida, efectiva, con varios, como ustedes decían, varios millones de vacunas al mismo tiempo. Todavía no vamos a ser capaces de controlar esto y entonces tenemos que actuar coherentemente, y actuar coherentemente es justamente la mejor protección respiratoria que tenga, mantener la distancia física y evitar todo tipo de conglomerados, pero todos en la familia. Ya hay una especie, una persona... Así es, hay una especie de relajo colectivo, ¿no? O sea, hay una frasecita que la vengo escuchando mucho de manera constante y sistemática. Es, bueno, hay que acostumbrarnos a vivir así, uno no puede dejar de vivir. Entonces ya no me lavo las manos, ya en realidad andar con 2 mascarillas me molesta, me coloco solo una, ya no voy a dejar, ya tengo un año sin ver a mi mamá, a mis tíos, todos están sanos, hay gente que se cuida, estamos viendo jóvenes que son deportistas, gente que ni siquiera tiene comorbilidad, que ahora mismo están boca abajo con un ventilador mecánico, ¿no? En una unidad de cuidados intensivos, no hay suficiente oxígeno. Entonces la pregunta es, claro, esta variante brasilera ya llegó a todo el país y es mucho más contagiosa, eso ya lo sabíamos, pero podemos decir también que es más letal, es decir, una persona que se contagia ahora y con esta variante tiene más probabilidades de morir que si se hubiese contagiado al inicio de la pandemia, o no pasa por ahí, sino por el nivel de contagios, que a mayor infectados, obviamente más muertos. Bueno, lo que sabemos ahora, lo que pasa es que en ciencia nosotros nos regimos por lo que está publicado, en artículos científicos, en revistas científicas. Entonces, lo que está publicado hasta el momento, el material que tenemos es que es más transmisible y por lo tanto produce más casos y proporcionalmente más muertos. Pero hay que tomar en cuenta que esta variante P1, que nosotros la conocemos como brasileña, está presente todavía en gran escala en Sudamérica, y en Sudamérica todavía no estamos haciendo secuenciación genética para nosotros poder decir que es más letal. Lo que nosotros tenemos que tener es la herramienta científica, que es hacer a miles de pacientes secuenciación genética, ver su mortalidad al grupo que tiene P1 y compararlo contra un grupo que tiene otros linajes y ver las diferencias en letalidad. Una vez que nosotros podamos hacer eso, vamos a poder hacer el análisis correspondiente y decir, sí, efectivamente, este es más letal. Eso no se ha hecho porque no tenemos todavía la capacidad de hacer secuenciamiento masivo. Cuando se pueda hacer, nosotros vamos a poder afirmar. Lo que sí sabemos es que la percepción de nuestros colegas que están en los hospitales definitivamente es que es de progresión más rápida y se está muriendo gente, lamentablemente, más joven. Es lo mismo que nosotros vimos en un informe de reinfecciones que hemos difundido.
La gente justamente que tenía estas reinfecciones era gente en promedio de 40 años, que nos llamó un poco la atención porque es gente relativamente joven para ser afectada por COVID-19 por segunda vez. Entonces, esta misma percepción es la que tienen, como le decía, nuestros colegas de los hospitales, que ven gente relativamente joven que está progresando rápidamente a UCI. Nosotros lo vamos a poder afirmar ya, digamos, con total seguridad cuando tengamos los elementos científicos para poder estar seguros. Mientras tanto es una percepción, pero sí probablemente vaya por ahí el tema. Lo que tenemos hasta ahora es un grupo poblacional muy, muy pequeño que ya ha sido inmunizado. Algunos en cantidad menor todavía con las dosis de Pfizer, y los 500,000 que recibieron, ¿no? La del laboratorio chino Sinopharm, son enfermeras, médicos y demás. ¿Hasta qué punto un médico, una asistente de medicina y demás se puede reinfectar? Porque el estar vacunado no quiere decir que no te infectas o te reinfectas, pero haces de manera leve, ¿no? Presentas un cuadro leve, no vas a terminar en cuidados intensivos. Pero ¿hasta qué punto con esta variante brasilera sí podría una persona vacunada, incluso inmunizada con las vacunas que ya recibieron, porque son, digamos, el modelo preparado para enfrentar el COVID o la COVID cuando llegó, no con estas variantes que además podrían mutar y llegar otras nuevas? ¿Realmente van a estar protegidos? Sí, definitivamente, esa es una pregunta muy importante, y lo que tenemos que saber es que, como usted nosotros tenemos la efectividad para distintos desenlaces. Uno de esos desenlaces es la infección, otro desenlace es la enfermedad severa y otro desenlace es la muerte. Nosotros sabemos que esta vacuna que hemos recibido el personal de salud nos previene de la enfermedad severa y de la muerte. Es menos efectiva para prevenir la infección. Eso quiere decir que un médico, una enfermera, un personal de salud que ha recibido esta vacuna todavía puede infectarse, todavía puede tener un cuadro de COVID, inclusive digamos clínicamente manifiesto, y transmitir, pero es muy poco probable, es menos probable que progrese enfermedad severa y muerte, y justamente eso es lo que queremos evitar. Obviamente sería ideal cortar la transmisión, pero lo que queremos evitar es la progresión a enfermedad severa y muerte. Entonces, ¿cuál es el la gente que está recibiendo vacuna obviamente tiene un riesgo menor de hacer estos desenlaces fatales, y lo cual es muy bueno, estamos protegidos, y un estudio preliminar del Colegio Médico nos da indicios en ese sentido. La información que tenemos de Chile, que ya el viernes pasado presentó su estrategia vacunal, y es con una vacuna muy parecida a la de Sinovac, que también es virus inactivo, también muestra muy alentadores, pero eso no quiere decir que una persona vacunada pueda relajarse. Claro, porque ninguna circunstancia, porque puede seguir transmitiendo la infección y puede seguir infectándose. Y además sería egoísta, ¿no? Porque dices, bueno, ya si me contagio, igual me voy a contagiar y ya estoy vacunada, por suerte. Pero igual tienes una carga viral en caso el bicho llega a tu organismo, ¿no? Y a esa persona que no está vacunada no solamente la puedes infectar, le puedes trasladar el virus, sino que esa persona, al no estar inmunizada, va a enfermar o eventualmente va a terminar muriendo por falta de cama UCI, o porque va a una cama UCI pero ya tiene un compromiso pulmonar tan amplio que obviamente no hay nada que hacer. A ver, la pregunta que nos hacemos ahora es, hay un nuevo protocolo, obligan a la gente, no hay un reglamento además que así lo ha establecido, que para ir a comprar al mercado, a la bodega, al supermercado, tiene que utilizar, además de la doble mascarilla, el protector facial. Si esto, a ver, lo relaciona a lo que veníamos hablando, doctora Solari, de medidas no protocolares que han sido asumidas sin mayor éxito, ¿realmente esto va a dar algún tipo de resultado, o es suficiente con las dos mascarillas y el protector facial más bien es una recomendación en función al pánico que existe por el número de muertos que sigue en ascenso? Lo que pasa es que desde hace semanas ya tenemos mucha evidencia de que este virus no solamente se transmite por gotitas, sino también por aerosoles. Entonces nosotros hemos estado recomendando las medidas destinadas a minimizar la transmisión por aerosoles, y es la ventilación, los espacios abiertos, la doble mascarilla y el uso de respirador, o sea, el KN95. Todas esas medidas son destinadas a minimizar la transmisión por aerosoles, pero todavía
todavía existe transmisión por gotitas, y esa transmisión por gotitas son gotas respiratorias que se expelen, pero que no llegan a más de 2 metros. Digamos que se ocurre entre gente que está muy próxima, como justamente se cree que están en los mercados, en sitios aglomerados, todavía se cree por gotitas. Pero, y este mecanismo del protector facial previene esta transmisión por gotitas en lugares aglomerados, que yo creo que lamentablemente todavía la gente no cumple todas las otras medidas de protección. Entonces, esto es algo adicional para controlar esa transmisión por gotitas. No controla la de aerosoles, pero sí refuerza la prevención de transmisión por gotas. Importante, porque además si prevalece en el ambiente, no en la atmósfera, el virus a 2 metros, no necesariamente tiene que haber una persona infectada para tú respirar y que a través de la nariz o de la boca ingrese el virus, la COVID-19, porque, por ejemplo, a ver, el ascensor, ¿no? Muchos vivimos en edificios, muchos utilizamos el ascensor y claro, cuando ingresas, a veces lo llamas, caminas por el pasillo, ¿no? Te pones la mascarilla una vez que llegas al primer piso y ya tienes que dirigirte hacia un lugar, pero en el ascensor dices, no, todavía no me lo coloco. ¿Qué pasa si una persona hizo lo mismo que tú, estornudó algo y dejó en el ambiente, ¿no? El virus? También corres riesgo, me imagino, en un ascensor. Claro, usted está hablando de la transmisión por aerosol, así es. Sí, por aerosol. Así es. Si todos usáramos doble mascarilla o KN95 y mantuviéramos la distancia social, el protector facial no sería necesario porque ya estaríamos cubriendo probablemente todas las posibilidades. El problema es que no todos lo hacen. Usted puede ver muchísima gente todavía en la calle, e incluso en ascensores, etcétera, que o que tiene la mascarilla baja o que todavía usa una mascarilla de tela. Todavía no se están cumpliendo a gran escala las medidas para prevenir transmisión por aerosoles. Doctora Solari, ese es el problema. Una mascarilla N95, que no necesariamente son las, digamos, las que vemos en el caso de ustedes, los médicos. Esta, por ejemplo, digamos, viene a ser una mucho más, más adecuada, por decirlo de alguna forma, o que protege más que esta de aquí, que es la de 3 pliegues, que ahora la recomendación es utilizar 2. Si no tienes esta de aquí, te pones esta y encima una de tela, o antes, porque ya de verdad hay gente, incluso me lo preguntan, esto puede parecer hasta absurdo y usted se puede burlar, hágalo si lo necesita, doctora Solari, no hay problema, de mí diciendo otra vez la misma pregunta, pero de verdad, yo me ponía, para hacer un ejemplo, y estoy segura que muchos televidentes, ¿no? Me van a dar la razón. La otra vez le decía, mamá, no es así, mamá, no, pero yo vi en tal programa, mamá, no, mírame a mí. ¿No? Pero el tema es ese, o sea, ¿cuál va primero? A ver, mi esposo que hace poco estuvo en El Salvador haciendo un trabajo en el hospital, me dice que primero es la de aquí, ¿no? Que te protege nariz y te protege hasta aquí, ¿no? También depende un poco del tamaño del rostro, evidentemente, pero bajo el mentón, casi entrando el cuello, y encima esta, que a mí siempre me queda grande porque claro, con esta carita también no me entra nada, pero ahí está, esta que es la de 3 pliegues, ¿no? La quirúrgica, que además es la más barata. ¿Está bien así o es al revés? Dígame usted, primero esta y después esta. Juliana, hay que hacerle caso al esposo. Mire, usted... No diga eso, no diga eso, ¿ah? Me voy a meter en problemas por su culpa, doctora Solari. Mire usted, lo que pasa es que hay 2 características que tenemos que ver, la capacidad de filtración y el ajuste. Esas 2 características tienen que cumplirse para que yo esté adecuadamente protegido. La KN95, que es esa que usted tiene ahorita en la mano, así es, esa es la KN95, es un respirador. Nos da las dos características al mismo tiempo, si es que está adecuadamente ajustado. Y hay unos, digamos, plásticos que se colocan acá. Así es, eso normalmente es muy, muy útil para... justamente en personas con cara pequeña como usted, porque si el KN95 queda bailando, entonces el ajuste no está bien asegurado. Ahora, lo que pasa es que hay gente que no puede comprar esos respiradores diariamente, ¿no es cierto? Entonces lo tiene que rehusar. ¿Cuánto tiempo puede durar esto? ¿Y se le echa alcohol? Porque yo, la verdad, lo hago. A veces no tengo en casa y la uso, solamente es algo para ir y venir a trabajar. Y lo que hago es, llego a mi casa a veces y ahí está. Mi aerosol, mi... No, porque tienen temperatura interna
de fibras entrelazadas que cuando se mojan, esa estructura que es microscópica se deshace, se deteriora. Okay. Entonces no le eche alcohol. Lo que usted hace es llegar a la casa y lo cuelga en un colgador especial para las mascarillas. Okay. Para que lo pueda usar hasta por 3. Y estas, hay gente que lo son usa las más hasta por 4 asequibles, días. estas que cuestan un sol, incluso menos en el mercado central, en cajitas donde vienen 25, 50. Estas de aquí, sí, obviamente te la pones, pero si entras y vienes de casa, o sea, un día tengo que ir al trabajo, tengo que me voy a dar una vuelta caminando con mi hijo y después tengo que ir a trabajar durante el día sacándomela y poniéndola igual por 24 horas, ¿rinde? Sí rinde por 24 horas, pero esa tiene que ajustarse. O puede usar el gancho, o puede, por eso es que recomendamos una mascarilla de tela que ajuste a su cara encima de esa, para que le brinde el encima ajuste de adecuado. Esta nunca va, Encima entonces, esta de aquí, ¿no? Que es la de 3 pliegues, la quirúrgica, la más cómoda, económica, siempre va antes cuando se trata de... A mí, por ejemplo, esta me queda enorme. Yo sí necesitaría algo, esta vez se me cae encima. Si no tuviese esta de aquí, necesitaría una de tela que me agarre más o ponerme el plastiquito aquí que me agarre. Pero claro, eso no me deja ni respirar. Entonces, es así, la de tela después. Y si se trata de una... En el KN95, que es esta aquí, que a mí, por ejemplo, aquí, estoy poniendo el ejemplo, me agarra mejor, ¿no? Incluso el fierrito lo muevo para la nariz y sí siento que está bien agarrada. Esta va encima siempre. Siempre primero esta. Va encima si usted la quiere utilizar varios días y seguir reutilizando. La mascarilla que va encima aumenta la vida de la otra, porque todo el mundo puede comprarse la KN95 para cambiarla diariamente. ¿Cuánto tiempo dura esta? ¿Cuánto tiempo me dura esta? Nosotros recomendamos máximo 3. Hay gente que la usa hasta 4 días, pero no más. Y esta, si te la pones debajo, es decir, está protegida, y encima tienes una de tela, porque no tienes una N90, KN95, ¿cuánto tiempo dura? Esa solamente un día. Ok, la de tela, ok, que es la lavable. Algunas, claro, uno las compra sin bolsita, sin nada, de manera muy económica también en una bodega, en un mercado. Y cada cuánto la tienes que lavar, porque hay otras también que tienen la fibra que de cobre. En realidad ya hay mucha producción, hay una oferta muy amplia y la gente ya no sabe cómo colocárselo. Entonces de nada sirve que te protejas si no te estás protegiendo bien. Sí, una vez más, tenemos que ver la eficacia de filtración, y eso es con la KN95 o con la quirúrgica, y el ajuste. Ok. Mientras eso se cumpla, estamos protegidos. Ok, perfecto. Muchas gracias, doctora Lely Solari, médico infectóloga del Instituto Nacional de Salud. Y perdón por, digamos, de pronto ponerme tan didáctica, pero aunque repitamos constantemente, sobre todo nosotros, periodistas que tenemos información privilegiada, a veces nosotros mismos no sabemos qué hacer, porque recibimos tanta data que decimos cómo era, y me pasaba. Por eso le hacía el comentario a los televidentes, ¿no? Esta anécdota que mi esposo me dijo, te la estás poniendo mal. Y ahora le toca hacer caso en todo, dice usted, ¿ah? Y aparezco, ¿no? La congresista que ha entrado de Renovación Popular, ¿no? Que ha escrito un libro, no es broma, lo comentaba ayer. Cómo obedecer al marido, cómo hacer feliz al esposo. Dios, gracias, doctora Solari. No, tampoco. Juliana, Nunca mucho, nunca tanto. Gracias, doctora Solari, un placer. Gracias. A ver, la gente está cumpliendo, yo sé que es difícil, para todos, además acordarte cuánto la tengo que lavar, si tengo la de tela, no me alcanza para una KN95, tengo las quirúrgicas, pero claro, quienes están más expuestos son aquellos que tienen mayor cercanía con el resto de personas, sobre todo aquellos que tienen que subirse al metropolitano, tienen que subirse a un micro, a una combi.